Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida al último capítulo de la temporada de Nos vemos en el cine. Llegamos ya a cerrar el ciclo Inmunda Navidad con la película Gremlins del año 1984. 1984. Estoy aquí con Carla. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, Miguel. Contenta. Bueno, destacar primero que el miércoles pasado tuvimos la sala casi repleta con la función del Joven Manos de Tijera de Tim Burton. Y ya se nos viene la última función del año, que cierra el ciclo de Navidad. Y vamos a tener una función muy especial porque además de presentarles la película, vamos a tener un bingo cinéfilo. Así que están todos invitados e invitadas porque es gratuito. Y este bingo va a tener como contenido todas las películas que hemos exhibido durante el año. Claro, en vez de los números, vamos a ver películas, frames de películas que nos van a ir haciendo jugar, y también va a ser una forma de recordar lo que pasó del año en los ciclos de cine. Sí, va a estar súper bueno eso. Y sí, como tú decías, este es el último capítulo donde hablamos de las películas de los ciclos de cine. Pero nos queda el capítulo final de temporada donde... Un clásico ya. Sí, que es un clásico donde Cinespacio elige las mejores películas del 2025, los estrenos que llegaron a la cartelera. Algunos de los que hablamos en el programa, sí. Otros que pasaron por otros lados también, no necesariamente llegaron al cine. Sí, entonces se viene ese capítulo que ya estamos preparando para también... Ustedes que quizás no han visto todas las películas de este año, de hecho tenemos que ponernos al día porque falta tiempo para ver todo el cine que llega a la cartelera. Entonces también nosotros tenemos que ponernos a visionar para armar este ranking de Cinespacio. Sí, va a quedar muy, muy bueno ese capítulo, así que esperamos también puedan acompañarnos en ese cierre. Y les agradecemos a quienes nos están escuchando a través de la Radio Universidad de Talca por el 102.1, que han estado durante esta segunda temporada acompañándonos acá, también grabando desde los estudios de la radio. Estamos muy contentos también por esta alianza que hemos logrado. Y bueno, vamos ahora a comenzar con el primer bloque de este capítulo, donde vamos a analizar y comentar Gremlins. Gremlins, sí. Película dirigida por Joe Dante, un tremendo director que es puesto ahí por un tremendo productor también, que es director, que es Steven Spielberg, y con un guión de Chris Columbus, a quien ya también hemos estado mencionando, y que también sabemos que tiene este ADN navideño en sus películas, desde ¿cómo se llama esto? El Mi Buen Angelito, pero también... dirige las primeras dos películas de Harry Potter, de la que hablamos la semana antepasada. Así es. Conozcamos también un poco de qué trata esta película, que se transformó en un éxito de taquilla. Después desarrolló un culto que le permitió también sacar una secuela, un poco a la fuerza, pero que efectivamente es una película que tiene una mezcla bien interesante entre comedia, horror. Es una sátira también, en cierto modo, a estas fechas. Y conozcamos un poquito entonces, Carla, de qué trata la película. Bueno, la sinopsis. Un inventor regala a su hijo un Mogwai con 3 reglas: luz, agua y comida, después de la medianoche. La transgresión desata una plaga de gremlins que convierte la postal navideña en una fiesta de caos. Ahí está en la sinopsis de Gremlins, que fue estrenada un 8 de junio de 1984, ya tiene 41 años. Para hacer una película navideña, interesante la fecha del estreno. Claro. Que no haya sido tan... quizás por producción. Y claro, se ha transformado en una película de culto que muchos la vimos por la televisión. ¿Cómo la recuerdas tú? Porque también probablemente hayamos mezclado entre la 1 y la 2. Entonces, el visionado igual nos ayudó a separar los distintos... Yo no sé si he visto la 2 en realidad. No tengo recuerdos tengo más recuerdos de la 1. Ya. Y se viene la tercera parte. Bueno, ese es uno de los tremendos anuncios, y que también fue uno de los motivos por el cual Gremlins entró, más allá también del ciclo de Navidad, es que se reactiva la franquicia, la saga. La 2 igual es una crítica al modelo de las franquicias, pero
Pero qué interesante que puedan volver estas dos cabezas, por lo menos desde la producción con Spielberg y nuevamente Chris Columbus. Chris Columbus. Sí, así que se viene el 2026 en los cines, Gremlins 3. Y qué mejor que partir hablando de la película que originó todo esto. Y el contexto también que le explica. El contexto, sí, que tiene que habla de un caos navideño, como que es una crítica a toda la perfección también de la Navidad estadounidense, al consumo. Bueno, también, como decías tú, funciona como una sátira. Claro. Y esta historia que viene del guión de Chris Columbus, Spielberg entra como productor ejecutivo y la dirige Joe Dante, que anteriormente lo conocíamos por Piraña. Y Aullidos, que también es una tremenda película. Justamente cuando hablamos de body horror, Joe Dante igual tiene películas que entran en esa categoría y es uno de los directores que también ha pasado un poco desapercibido, pero sin duda su carrera es tremenda. Entonces, bueno, cuando vean Gremlins también vamos a entender también esta peculiaridad que tiene de poder mezclar géneros, estilos, escenas y todo en una mirada súper como elegante, sin caer como en la parodia de sí mismo o en algo como Cine B, por ejemplo. Es una producción humilde que nos lleva a este pueblo, ¿cierto? A este contexto navideño, que no fue grabada en invierno, en Navidad, pero que sí construye ese campo, esa postal navideña muy, muy cercana a lo que podría ser esta mirada como un poco como nacionalista estadounidense de cómo se tiene que vivir la Navidad, ¿cierto? En este pueblo, en estas villas, esta relación que tiene. Ahora, en ese elemento vemos también, en ese pueblo también como más idílico, como súper suave al comienzo, vemos también una cultura del consumo, vemos una cultura también del capital mucho más desarrollado, porque el personaje efectivamente trabaja en un banco, ¿cierto? Trabaja en esta línea que tiene que ver con la economía del espacio. Yo quería comentar sobre de dónde viene este personaje, un mogwai, que viene de la mitología china, que es una criatura fantástica que representa un espíritu maligno o un demonio. Desde ahí toman como premisa a esta criatura y van construyendo toda esta narrativa de este personaje que es muy tierno, muy como ganas de apretarlo, porque este mogwai se le da esta apariencia más adorable. Inspirada por el perro de Spielberg, en los colores, que era cafecito con blanco. Y las orejas puntiagudas, los ojos grandes. Y claro, este mogwai que de alguna manera es un regalo que le hace el papá a Billy, a su hijo, por Navidad, tiene 3 reglas fundamentales y claves que se deben cumplir al pie de la letra, y si no, ocurre este caos que se desata en la película. Y estas 3 reglas son las que se mencionaban en la sinopsis, que esta criatura no puede ver la luz del sol, tampoco puede ser mojada con agua y no puede comer después de la medianoche. Entonces la combinación de estas 3, de la transgresión de estas 3 reglas, generan a este monstruo llamado Gremlin, que lo único que hacen es ejercer la violencia, matar gente. Son bastante crueles estos monstruitos, que son pequeños, un contraste de los monstruos tradicionales que vemos en el cine, como Godzilla, King Kong, que son personajes más grandes. Aquí también hay una construcción del monstruo desde lo pequeño. Quizás hay un tema que tiene que ver con como la economía del guión, que permite poder identificar rápidamente la advertencia, como
es una advertencia que sabemos que también se va a cruzar, y esa es la gracia, y eso es lo que estamos esperando de la película. Al decir que no se puede hacer esto, eventualmente vamos a entender qué va a llevar a que se rompa cada una de las reglas, porque también la forma en que se rompen no son inmediatas. Una desencadena una acción de la otra, entonces en ese punto la película tiene una astucia a nivel de guión, y que es un gran trabajo de Columbus, que el guión llega, rebota por 50 estudios, porque además era un guión mucho más sórdido y cruel, en los asesinatos, en los distintos tipos de situaciones que van desencadenando este caos navideño. Y de esa forma llega a un escritorio que toma Spielberg y que le encanta, pero que también sugiere adaptar para poder volverlo familiar. Sin duda no descarta estas 3 reglas que van a ser el hilo conductor, y que también ayudan a entender cómo se puede resolver este problema. Pero ahí uno se podría preguntar qué significan esas 3 reglas, como cuál es el alcance que tienen estas condiciones, que podrían ser también un poco heredadas quizás de una proyección de la paternidad por un lado, una mirada muy dura. Sabemos que la Navidad es un tema que pega en la familia, ¿cierto? En los encuentros. De hecho, dentro también hay un personaje que tiene una lectura súper distinta de la Navidad de lo que tienen los otros personajes. Y es lo que también la hace ser bastante poderosa la historia, en que no tiene una lectura, sino que tiene muchos matices que van rodeando este como pueblo de ficción un poco. Y eso también, esa mezcla que tienen esas 3 reglas, porque las 3 reglas son un separador de lo que serían 2 visiones de una misma criatura. Por un lado, una criatura tierna, adorable, de la cual también hay toda una polémica en torno a Grogu y The Mandalorian, como si es que realmente se basó o no el personaje. Las semejanzas están ahí, ustedes pueden revisarla. Tampoco es que sean dueños de ese capital como visual, pero sin duda es inevitable no hacer las comparaciones. Ahora, el aspecto que proyecta cada uno es distinto, pero esa relación que tiene Gizmo, ¿cierto?, con el protagonista, no nos deja de ser similar un poco a lo que tiene Pedro Pascal y Grogu. Que también es un mandato como de Spielberg de no hacer traspasar a Gizmo a este estado como alterado, como destructivo, y mantenerlo como un sidekick, ¿cierto?, como un aliado dentro de la historia. Un aliado que en realidad también es, ¿por qué no?, una especie de protagonista. Y esa separación que cruza esta división entre la ternura y el catástrofe no deja de ser también quizás una como analogía a las mismas infancias, que también tienen esos 2 lados como en el desarrollo. Momentos muy adorables, muy tiernos cuando llegan, y también darles comida en la noche, ¿cierto? Darles como azúcar. El agua también es divertido porque habla un poco de la higiene. Y cómo también estas reglas van a transformarse en un impedimento que era imposible que no le cayera agua, era imposible que no le fuera a dar comida, como cosas que también eran casi inviables. Y justamente lo que se desata ahí es como una bola de nieve, en el contexto de Navidad, de situaciones que llegan a un punto, incluso antes del clímax, que es bastante estresante, como que están pasando cosas en todos lados. Y eso yo creo que lo hace ser tan potente, una película bien explosiva en ese sentido, como que marca una pauta, una postal muy bonita, el regalo, este ser, y en el momento que se empiezan a cruzar se transforma con una cuestión de misterio, y ese misterio desencadena ya un caos, terror, pero que dentro de ese terror sigue jugando con la comedia, porque estos seres vienen a pasarla bien, por más allá de que si realmente quieren como hacer daño, puntualmente es como un jolgorio. Entonces yo creo que ahí también hay un punto interesante en que estamos todos atentos viendo cómo cada una de esas reglas impacta en el personaje. Sí, bueno, estamos hablando de una película que tiene
terror y comedia a la vez. Entonces es interesante cómo se planteó durante su estreno, sobre todo porque le dieron la clasificación de todo espectador, película familiar. Claro, en ese entonces había dos formas de categorizar las películas. Claro, entonces iban las familias con sus hijos y salían los papás reclamando que la película era muy violenta, que tenía sangre. Y sí, creo que hubo después un cambio en la, de hecho, en la calificación. Sí, pues es la película con una pequeña restricción. Es que en ese entonces había público general y R, que sería el adulto, cuando ya pasaban ciertos tipos de contenido. Gremlins estaba en un ambiente súper mixto, porque podían ver las personas y niños. De hecho está Corey Feldman, ¿cierto? Hay personajes que son infantiles que funcionan súper bien en la historia, y hay escenas que son muy fuertes también, dignas de los 80, de este cine mucho más agresivo también y corrosivo con respecto a una serie temática. El humor también es bien duro. Esas asperezas yo creo que fueron generando este espacio donde las películas querían en realidad ser vistas para todos y no necesariamente estar como en como aura estético o moral. Es como también podían hacer cosas como que no se debían mostrar o ir un poco más allá. Y eso genera esta nueva clasificación que es la PG-13. Y claro, separa directamente la edad de los 13 años como alguien que podría discernir efectivamente este tipo de contenido, y que después se instala y queda súper bien porque muchas películas entran en ese camino y pueden ir jugando, pero que aquí en Chile sería mayor de 14, no claro, tenemos 13 como a partir de los 14. Por alguna razón no tenemos ese tipo de madurez, que puede venir dado también por la separación como de las escolaridades. Yo creo que por ahí también se van construyendo ese tipo de contexto, pero la MPAA entonces entra en la polémica con una película de Indiana Jones, El Templo de la Perdición, donde hay un montón de escenas también que son bastante duras. Indiana Jones es una película familiar, entonces esto genera también el roce, estos padres horrorizados también que deben salir, me imagino, del cine. Y claro, pues no es menor, pues, o sea, ven el título de Spielberg porque es el productor y es también quien anuncia y ayuda mucho a promover esta película. Está en Amblin, que es la productora. Entonces, obviamente, el cine tiene un poco eso, ¿no? Como la expectativa con la que voy a ver la película, que me ofrece, y se vendía y se ofrecía aparentemente como algo familiar, pero que en realidad iba mucho más allá. Yo creo que los niños que fueron de haber salido maravillados, pero más quizás los padres que deben haber generado como este tipo de choque, de claro, incomodidad, porque también es bien dura la escena. También los tonos hay que tienen. Hay que destacar a Chris Wallace, que es el creador de los Gremlins, que son unas marionetas. En un principio Joe Dante quería hacer los personajes con los stop motion, pero se sabe que el stop motion requiere un trabajo mucho más largo, y Chris Wallace le propone construir marionetas. Y igual es un trabajo súper grande, y estamos hablando de estos efectos prácticos de los años 80 que hasta el día de hoy se ven muy bien. Y por otro lado son personajes animatrónicos. Bueno, hasta el día de hoy no olvidamos. A mí me parece que las imágenes de los Gremlins quedaron en nuestro imaginario colectivo, y sobre todo en los 90 se hacía esa broma de si estaba lloviendo, no te vayas a mojar porque te puedes reproducir. Como que estaba eso, yo no me puedo mojar. Sí. O si no me reproduzco y... ¿Te acordás el sonido? Me encanta como construyeron que es como un gag, que es como sale esta pelota de pelo a partir también de este agua, ¿cierto? Que toca la piel, el pelo de Gizmo. Porque todo parte también, es súper piramidal también el caos, porque es Gizmo quien inicia y con él hay que tener cuidado para que lo otro después no se generen como estos caos. Ahora es divertido porque nunca sabemos qué va a pasar, solo nos dicen no, hay que hacer esto. Cuando empieza a pasar, tú empiezas ahí, oh no, esto va a pasar, y se empieza como a abrir un montón de posibilidades, pero el sonido de cómo se reproduce es como un corcho que salen. Sí, es como un corcho que se destapa. Entonces yo creo que ahí también porque puede haber sido más tétrico, también puede generar como un sonido más asqueroso. Es frustrante ver a Gizmo como sufriendo el efecto del agua también.
que tampoco es como que lo meten en una piscina, pero es elemento, es casi un accidente también. Entonces, es el amigo, sonido... Sí, el amigo de Billy que accidentalmente derrama un vaso con agua. Que me encanta verlo en las películas. Es un tremendo actor ese personaje, que también marca muchas películas como infantiles de los años 80. Sí, pues al año siguiente aparecen los Goonies. Los Goonies. Está también en Generación Perdida, todos los boys. Y sin duda es uno de los grandes actores como infantiles. Y también, bueno, lo que mencionabas tú de Chris Wallace le da precisamente el peso, la textura de lo físico en la escena. Y eso genera, yo creo, un efecto muy distinto. Lo hemos hablado en muchas películas, cómo dialoga el CGI con los efectos prácticos. En el body horror, sin duda, fue un gran como un tema central de cómo a través de lo físico, del trabajo, del oficio, porque tiene mucho oficio sin duda, trabajaron con un material que igual el tiempo lo fue perdiendo, entonces no se mantiene ninguno de esas marionetas a la fecha. Van a tener que crearla ahora para la nueva película, pero ojalá, y de hecho ese es el gran punto, pero que yo creo que en ese sentido The Mandalorian igual dio el paso, cuidar y mezclarlas y combinar. Joe Dante en ese sentido hace un comentario muy importante del CGI, que él le hubiese gustado tenerlo en esa época, pero no para construir las figuras, sino para construir los fondos y para hacer de que los titiriteros y quienes administraban los animatronics pudieran estar más cómodos, porque tuvieron que recrear un montón de set, levantar y generar esto que es como muy de 30 minutos, que es cómo metía a las personas por debajo del set de una aparente casa o del bar, por ejemplo. Aquí hay un montón de escenas también del cine, que hay un montón de lugares maravillosos que nos va llevando la película. Y claro, uno quiere ver al Gremlin, pero sin duda la cantidad de trabajo que significó esa película, uno la puede valorar, y no me puedo imaginar cómo se va a ver en pantalla grande, como toda esa sensación, porque es una película que se sabe, pero siento que se ha visto menos de lo que se sabe de la película. Conocemos el mito, claro, los chistes, ¿cierto? Los personajes, pero realmente es una película que es importante ir a visitar para justamente ver el valor que tiene todo ese trabajo del animatronic en una era que está tan cargada de CGI. Sí, y además los Gremlins entran en la categoría como de la anti-Navidad también, como el Grinch también, como en ese tipo de película. Como bien áspera, una lectura bien áspera, que yo creo que le da como el valor al título del ciclo, que es Inmunda Navidad también. Y sale justamente Gizmo mirando como para el lado en este afiche que se logró hacer, y que yo creo que genera un poco ese sabor final con la que vamos a enfrentar esta Navidad también de la ironía. Sí. Bueno, les recordamos a nuestros auditores que estamos hablando de la película Gremlins, película que cierra el ciclo Inmunda Navidad, última película del año. Y recordarles que estas funciones son en el Centro de Extensión Utalca los miércoles a las 7 de la tarde. Sí. Y ¿qué más tenemos de ahí? Bueno, hay varias escenas icónicas que tú ya mencionaste, la escena del bar, la escena del cine, cuando cantan los villancicos, es muy, muy buena también esa escena. Como que en cada plano casi hay un gremlin haciendo una tontera en primer o segundo o tercer plano, entonces es un mundo muy vivo el que crearon. Venimos hablando de 31 minutos, ¿cierto? Calurosa Navidad, que tiene también este juego de proyecciones y que le da tanta vida. Yo creo que uno de los grandes momentos también del trabajo del oficio de la marioneta es la interpretación también de ella. O sea, tenemos que dejar de pensar de que son, y hay que animar un ser a través también de los movimientos, de lectura, de comprender todo, desde las expresiones faciales hasta sus manos. Y cómo interactúan, porque también vuelan, saltan, son replicados en el microondas, en las distintas máquinas que tiene también este inventor, que también lo podríamos conectar con el joven mano de tijeras, que también es un padre inventor. Yo creo que hay un montón de elementos que van generando este caos navideño, y que no pierde por algún punto también como la ternura, porque Gizmo también
es el balance justamente de eso, es súper inocente y me encanta, de hecho ver la película me hace pensar mucho en lo rico que es estar acostado viendo la película, como Gizmo acostadito, tapado, con unos lentes 3D, como que interactúa también, entonces... Y canta. Y canta, y tiene un tema con las melodías, también con el teclado, de hecho es muy bacán como esa relación que se construye entre ellos dos. Y me acordé de los Furby. ¿Tú tuviste Furby en los 90 y No, principios de los 2000? Pero sí los conocí. Muy del estilo de Gizmo. Sí, todo el rato. Que porque tenías que alimentarlo. Muchos juguetes como animatronics, ¿no? Como desde los ojos, desde lo que pasaban. No sé, nos hace sin duda pensar en una época también como de objetos. Claro. Sí, y también están estas escenas de horror doméstico, sobre todo en la cocina. Cuando la madre de Billy se da cuenta que aparecen los gremlins en su casa y cómo termina eliminando algunos de una manera bastante cruel, pero a la vez comedia. Supervivencia en un nivel doméstico. ¿Cierto? Sí. Es como, ¿qué hago con las cosas que tengo, con estos seres que están invadiendo, que no son para nada agradables, que son amenazantes? Y lo hacen riéndose, entonces también es súper perverso esa relación, porque en algún punto nos da risa que los atacantes tengan este humor, y por otro lado igual necesitas que esta madre se defienda para, obviamente, no es un personaje importante en la película, entonces es divertido cómo le explota el caos a los distintos personajes, los vecinos también que están involucrados, y los distintos personajes, hay uno que está como enredado, y es interesante cómo esta relación del gremlin, como de la posguerra, siento como esta herencia también con la Unión Soviética, como con esta mirada que tiene como muy dura con respecto a estas heridas que todavía van quedando, y qué son los gremlins también, qué representan en ese sentido. Hay una paranoia también muy dura, que tiene que ver quizás también con la época, ¿cierto? Entonces creo que también se inserta en un contexto político los Gremlins muy, muy potente que la explica. O sea, una película así de loca, así de potente y que le ha ido tan bien, no tiene otro sentido si no es porque también toca distintas fibras como política, doméstica, ¿cierto? Y que tienen que ver también con el cuidado. Se transforman en una familia estos tres personajes también, en cierto modo, como de adopción, este personaje que protegen. Se me olvida el nombre de la actriz, pero también la historia de ella es tremenda y es una contraparte muy importante para entender la historia del personaje y cómo se suceden, cómo tienen que resolver este caos que está ya enfrentando a todos. Van a la policía, no les creen. Sí, bueno, también hay una parodia a los policías que aparecen en la película. Sí, sin duda. Están tomando whisky en la comisaría. Estás curado, como que estás no creen nada. No. Sí, bueno, muy típico en ese sentido de la narrativa estadounidense. Y bueno, ya un poco cerrando, dejar la invitación a los talquinos, talquinas, que no se pierdan esta película en pantalla grande, los que no pueden ir a los ciclos, de todas maneras, verla en su casa, la película, me parece que igual es un gran panorama navideño. Es un muy buen clásico que hay que revivir, retomar, y en vísperas de lo que viene de la 3, entonces yo creo que también vamos a empezar a hablar de la... ¿Por qué no de la 2 también? Que también yo creo que va a ser una buena conexión. Sí, cómo se conectan narrativamente también va a ser interesante porque son épocas distintas. Este es más ochentera, la 2 es noventera, y ahora han pasado, ¿cuánto? 20 años más. ¿Tú sabes cómo le fue a la 2 en cuanto a éxito de taquilla con respecto a la 1? ¿O le habrá ido también? No recuerdo, pero pensando en la época no le debe haber ido mal, y pensando en lo que hizo Joe Dante y la postura que tiene y cómo es la película, le encuentro que es una tremenda película. Que de verdad que hay que aprovechar de ver la 1 y la 2. Porque lo que hace la 2 es llevar el nivel aún mucho más lejos. La única condición, Joe Dante no quería hacer la 2, la única condición para entrar era que le dieran más control a él en el guión. Entonces empieza a tomar un montón de decisiones, se pone mucho más áspero y mucho más sordido y levanta la historia a un nivel ya mucho más duro, también más satírico. Y también se burla de sí misma, que yo creo que lo más interesante es como de poder burlarse de que a partir de un éxito se haga otra película. Así es, entonces
Bueno, se viene Gremlins, no se la pierdan este miércoles a las 19 horas en Extensión Utalca y también los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas, en Instagram como sinespacio.talca, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, también nos encuentran como Sinespacio Talca, nos puedan seguir también en Spotify. También. Hay muchas personas que nos escuchan por ahí, así que agradecemos también ese apoyo. ¿Y dónde nos vemos, Miguel? Nos vemos en el cine. Continuamos con este capítulo de Nos vemos en el cine y tenemos concurso como siempre del emoji secreto, el cual va a aparecer en pantalla en este momento. El emoji lo tienen que replicar en los comentarios y entre todas las personas que lo hagan vamos a sortear una entrada doble a Cinemovics. Ahora cambió, ¿cierto? Cambió la dinámica. Cambió la dinámica porque queremos que también más gente escriba la combinación, así que escriban nomás, no importa si lo escuchan después. Vamos a darle ahí una semanita para que puedan ver el programa y vamos a anunciar ahí quién gana en el sorteo. Sí, ya varias personas le hemos entregado sus entradas al cine. Les pedimos también que cuando vayan nos puedan etiquetar en sus redes sociales. A tío Cinemovics, que también nos auspicia y nos ha acompañado en todo este año de reseña y concursos, así que también para que disfruten una buena película y cerrando este año. Además, que llega a la cartelera un nuevo estreno muy interesante e importante, que es Bugonia, de Yorgos Lanthimos. Bugonia, la gran película esperada. Ya a Yorgos lo tenemos bien observado en sus movimientos que ha hecho desde Canino, podríamos decir. Sí. Que entra como en la línea del Lobster, la favorita, ¿cierto? Pobres criaturas. Entonces, sin duda es un trabajo que va a llamar la atención directamente por quien la dirige. En este caso nos encontramos en un remake de una película surcoreana que es Save the Green Planet, pero a nivel de guión se mantienen varios aspectos, salvo ciertos detalles y licencias creativas que se toma Yorgos, de las que la gente también está hablando y que genera también el aporte. Yo creo que sin duda al hacer un remake uno se podría preguntar ¿para qué? Si está la película original, ¿cierto? Pero sin duda le da como otra proyección y genera nuevas lecturas, además que nos permite volver a ver a Emma Stone, ya cuarta vez que trabaja con Yorgos, y Jesse Plemons, que también se ha sumado y ha estado bien trabajador también en las películas últimamente, un despegue actoral que sin duda lo recibimos felices en esta nueva película. Así que conozcamos un poco de qué trata esta paranoia de película que tiene unas lecturas súper oscuras. Un conspiranoico secuestra a la CEO farmacéutica convencido de que es un alien que planea destruir la Tierra. La película navega entre thriller, comedia negra y una paranoia contemporánea. Sí, bueno, está primero este remake del año 2003 a la que la toman como referencia, y también la quería dirigir Ari Aster, y al final Ari Aster termina dirigiendo Eddington, pero hace de productor de esta película. Mejor. ¿Cómo habría quedado la película también en ese tono? Y que tienen en común ambas cintas, que son una mirada a la época actual. Sí, a temáticas que están vigentes, como el progresismo. Bueno, hay una burla del progresismo. Está este tema también de esta sobrecarga de información que hay en internet, en las redes sociales, donde no sabemos qué es verdad, qué es ficción. Estas teorías también de lo conspiranoico, que sí, totalmente. Que bueno, en el personaje de Jesse Plemons es esta figura que claro, tiene esta teoría de que Emma Stone es una reina alienígena, claro, que quiere dominar el planeta. Claro, y él se pone como en esta posición que es similar también a lo que pasa en la película surcoreana, como de un salvador. De hecho, la película, en ese sentido, la película coreana tiene un nombre súper específico, que es Salvemos al Planeta Verde, ¿no? Como desde quién está contada esta historia.
también nos hace pensar las consecuencias que tiene también ese tipo de lecturas como de Mesías, de quien te pone en el lugar de Salvador, quien te elige a ti para que tú digas que vas a poder hacer una acción que va a ayudar a toda la humanidad, pero está tan encerrado en sí mismo, como decías tú, a través de la información o la desinformación, que cae también en una lectura súper dura. Sin embargo, la película, más allá de juzgar ese tipo de actitudes, lo que hace es mostrarnos un juego entre gato y ratón, en el cual estos personajes se enfrentan desde el secuestro, a través de unos tremendos diálogos que nos van a tener todo el momento entendiendo este juego de poderes también. Porque originalmente la SEO está por encima y la vemos ahí entrando, caminando, hay unas escenas hermosas también de Emma Stone cuando tenía pelo, ¿es cierto? Y después efectivamente este momento que es donde sucede la película, en ese sentido es una película mucho más minuciosa en espacio, porque nos viene a hacer vivir el encierro, lo cual uno se pregunta, qué bacán, porque Yorgos también es una persona que trabaja muy extravagantemente con los escenarios. ¿Cómo lo hace entonces cuando la historia lo tiene un poco más como apretado, ¿cierto? En cuanto a locaciones, y el resultado, por lo menos en la crítica, ha sido bastante favorable. Se estrenó en Venecia. Y sin duda hay un aporte también incluso en consideración con lo que hace la película anterior. Entonces, desde el sabor que te deja la película hasta los detalles que nos hacen entender esta relación con el mundo actual, con estas teorías que hay, con estas miradas como terraplanistas también, o que a veces están en tensión con la misma ciencia, yo creo que nos va a hacer reflexionar también en el mundo en el que estamos, en las posturas que a veces podemos tomar, también inducido, y sobre todo en entender qué hay detrás de eso, porque probablemente la historia tampoco es algo tan plano. Yorgos, sabemos que sus personajes, él no busca construir ni héroes ni antihéroes, trata de salir un poco de esa lógica, y lo que hace es poner también a personajes de carne y hueso, llenos de defectos, que es lo interesante, que vemos que son personajes tan particulares también, ¿no? Como entonces uno, más que crear si es que Jesse, este secuestrador, es el malo y esta SEO es buena, también uno podría decir, bueno, pero cómo se llenó cómo creció la riqueza, cómo se convirtió en SEO también esta persona. También por debajo construye esta lectura como media fantasiosa de que Emma Stone es un alien, pero no es un alien, sino que ella es parte también de un grupo de alienígenas de Andrómeda, y que vienen, y eso también lo mantiene con la película anterior, me refiero con la surcoreana. Como estas teorías, entonces la pieza está lleno de afiches, de póster, de lecturas, que todo tiene sentido. Sí, lo más interesante de la conspiración no es que sea ridículo, es al contrario. Es que siguiendo una lógica es coherente. Entonces el punto también es entender qué hay detrás de esa coherencia, pues cómo caemos en esas lecturas también de las realidades. Y Emma Stone también hace un trabajo, como un sacrificio potente a nivel, de hecho es cuando siento que se agradece también los trabajos, pero Emma ya lo ha estado haciendo durante mucho tiempo, y sobre todo con Yorgos, este tipo de personajes que te empujan, ¿cierto?, a decir que Emma Stone está en otro nivel. Entonces lo que vemos en el afiche es Emma Stone rapada, ¿cierto?, al cero. En un afiche también tremendo, que sabemos que también hay una relación muy fuerte con Yorgos en su trabajo de cómo presenta las películas al público. Más allá del tráiler que evidencia efectivamente el trabajo audiovisual, los afiches de las películas de Yorgos son un tema, ¿cierto? Son extraños de ver, y tienen una lógica que te hace pensar desde otro lado también la película, como una obra que en realidad podría ser cine o algo más, mucho más allá de una película. Claro, el cine en general de Yorgos Lanthimos es muy particular porque plantea historias que son incómodas, que generan un extrañamiento también con los personajes, con las realidades que presenta. Hay un tema también en la actuación que es un tipo de actuación que no tiene muchos matices emocionales. Son personajes que pueden decirte un diálogo triste o enojado, pero con una cara neutral. Entonces es muy de su sello, que lo hemos visto también en otras películas como The Lobster, La Langosta,
Canino también, que ya son películas que hizo en Grecia, Sí. en su país. Y bueno, ya después de que hizo Canino, se fue a Estados Unidos y comenzó a hacer La Favorita, Sí. Pobres Criaturas. Hay varias películas ahí que lo fueron dando a conocer y comenzando a posicionarse dentro de la industria y de los premios también, porque es un director que ha sido nominado a los Oscars, a los Globos de Oro, y así Sí, también ha cosechado premios en festivales como Cannes también, de clase A. Efectivamente, Canino es la película que viene a construir su cimiento y la cual después tú dirías, todas podrían estar relacionadas en cierto modo a ese estilo, desde la puesta en escena y el teatro, que también domina muy bien. Ex jugador de básquetbol también, Yorgos, también muy, muy divertido ese detalle, como logran también ser conscientes de los espacios y de jugar con ellos, con la movilidad de los actores, también darles libertad y tener visión súper particular. Es una visión crítica que siempre tiene con todo. Y en ese sentido no escatima en mover el drama a momentos súper incómodos o súper duros de ver, porque en realidad lo que está en juego es la mirada sobre lo que estamos viendo más allá del morbo. Y eso tiene que ver con el tratamiento que hace con las cámaras, con los lentes que ocupa, las paletas de colores que también dicen mucho, el sonido que ocupa, que también tiene un diseño sonoro que va marcando toda su trabajo. También suele trabajar con un mismo equipo con el que va rotando o va turnándose a veces en guión, en sonido. Y en Bugonia hace un trabajo también que tiene que ver, y que está en la película también original, con el sonido de las abejas. Posiblemente porque la versión original está el elemento de la abeja, como una de las acciones que hace el personaje como de la realidad en la que trabaja el secuestrador, pero aquí le da también el nombre a la película, en el caso de Yorgo. Y ahí uno podría decir, claro, entonces al asumir esta lectura desde la mirada, darle más protagonismo a la abeja, es que Bugonia el título Bugonia llega como a concretar más. Vemos la forma en el póster como del panal, ¿cierto? La miel y el sonido de la abeja, que también es tan potente. Y entonces es de verdad que es una experiencia, y va a ser sin duda, a quienes vayan al cine, una experiencia marcadora el sonido de esta película, como bien en la línea de la conspiración, que es algo que a lo mejor no ha trabajado en otras películas Yorgo, sí, independiente que sea crítico o no con distintos temas. Esta línea como conspiranoica desde el internet, desde la sobreinformación, y cómo eso genera también una atmósfera sonora en la cual también nos lleva a un espacio distinto. Las abejas también están como dentro de esta línea como de la extinción de la especie, entonces son sonidos que también hemos ido perdiendo, pero volver a revitalizarlo, volver a darle el espacio que tiene, yo creo que va a ser algo que marca. Y Bugonia también es este concepto como de la creación de una generación espontánea a partir como de la muerte de un buey, como este significado que tiene, que habla también de cómo se desatan cosas a partir de otras también, como una mirada que nos muestra las transformaciones. Y por lo mismo estos dos personajes que tienen un punto de partida, la historia los va a cruzar totalmente, y más encima Yorgo hace un cambio en el final que emplaza mucho más allá todavía lo que logra la película original, y que es parte del sello Yorgo. Entonces eso va a ser también interesante de poder como entrar. La película ya se estrenó, entonces vamos a generar, van a ver probablemente toda una dinámica en los reels. Ojalá que la gente hable de esta película, porque Pobres Criaturas pasó el efecto. Con tipos de gentileza no tanto, pero se entiende que también hay un descanso. Es difícil estar siempre como en el debate, pero yo creo que Bugonia va a volver a entrar, va a plantear cosas, y Emma Stone está en otro nivel también. Sí, bueno, ahí las películas anteriores de Yorgos, del 2023 a la fecha, ha hecho una película por año. O sea, primero Pobres Criaturas, sí, 2023, Tipos de Gentileza 2024, Bugonia 2025. Y claro, ahí ha continuado el trabajo con Emma Stone, porque estamos hablando de un director que hace cine de autor. Sí. Entonces también hay una decisión artística y profesional de Emma Stone de desapegarse también del cine de Hollywood o el cine más mainstream para entrar a este cine que tiene una mirada más ácida, más crítica y una visión autoral, por supuesto.
Sí, hay un cambio también que hace que los personajes de la película original son como una pareja, como los secuestradores. Y aquí son primos. Pero es porque invierte y el rol femenino pasa ahora a la secuestrada. Entonces la triangulación igual es... yo creo que ahí Yorgos también se toma unas libertades de poder poner, y quizá era como también la excusa de decir, ¿por qué no puede ser Emma también esta SEO? Y lo otro también es que la película nos va a hacer pesar y nos va a llevar como a una reflexión bastante dura. Yo creo que el sabor de la película final va a estar marcado en el debate, y va a generar, yo creo que la gente hable también de ella y incite a otras a ir a verla, porque va a ser una experiencia y que hay que vivirla en cine totalmente. Sobre también las transformaciones que ocurren a través del caos aparente en el cual existimos, y qué lectura hacemos también en las narrativas de cada uno, de cómo vemos el mundo. Entonces va a haber un antes y un después, yo creo, en la película. En el cine del 2025 también yo creo que va a ser una de las películas que va a entrar ahí probablemente estemos hablando de ella en el especial de fin de año. Y que va a sonar en los próximos premios que se vienen. Sí, así que les dejamos la invitación a que vayan a verla, aprovechen, porque lo más seguro es que va a estar solo una semana en la cartelera. Así que... A no ser de que ocurra un fenómeno y que llene la sala. Sí. Pero claro, si no, tienen que ir a verla, correr a los cines a verla. Sí, disfrutarla. Y bueno, ya vamos cerrando con este capítulo, Miguel, que bueno, estamos casi cerrando la segunda temporada de nuestro podcast. Y qué más que estar agradecidos de todo el apoyo de las personas. Se viene capítulo especial. Que va a tener otro tono, sí. Yo diría que este es como el cierre de los ciclos, y ya el otro viene a ser como una guinda, ¿cierto? Una forma de despedirnos más como precisamente. Así que también me sumo a los agradecimientos a la radio Universidad de Talca, ¿cierto? Que ha estado también toda esta segunda temporada, que nos abrió su espacio. A la gente que también nos escucha, y que nos comenta, y de alguna forma se ha ido sumando también a esto. Y a ti, Carla, que también ha sido también la compañera de todos estos programas, que también ha sido bien agradable. Ha sido un reencuentro físico que ahora pudimos trasladar desde los computadores, a conversar de cine, que es lo que nos gusta. Sí, ahí está la base y la esencia también de este podcast, el poder juntarnos a hablar de películas, a comentarlas, y dejar esa motivación, esa energía para que podamos aumentar y hacer crecer esta comunidad que ama el cine. Así que dejarlos invitados, que participen de los ciclos de cine, que vayan a los cines, no hay que perder el ritual de ir al cine, participen de la última función que se viene. Y ya con eso yo me despido. Que estén muy bien, Miguel, ahí también agradecerte esta compañía. Estamos muy energía a fin de año, de cierre y despedida, así que por mi parte muy agradecida de toda esta segunda temporada. Así que suscríbanse, dejen los comentarios, todo el cariño también va a ser devuelto. Así que, ¿dónde nos vemos, Carla? Nos vemos en el cine.